Antes de conversar con la secretaria de Turismo, permíteme echar un vistazo al panorama de la información internacional. Las víctimas, no todas, pero la mayoría de las víctimas de los pasajeros quienes viajaban, las personas que viajaban en el avión de Malaysian Airlines derribado el jueves, hace 8 días, en territorio de Ucrania, ya llegaron a Holanda. Se rinde homenaje en la base aérea militar de Holanda. María Almendra McBride, desde Londres, nos tiene la información. Te saludo, María Almendra. Buenas madrugadas para ti en Londres. Adelante. Buenas noches, México. Gracias, Pepe. Les saludo y les informo. Día de luto en los Países Bajos al arribar el cortejo de ataúdes con los restos de los cadáveres que fueron recibidos por los familiares de las víctimas, que desde luego, según los analistas, es primer día en que reciben la dignidad merecida mutuamente. Por otro lado, se habla de 200 cadáveres transportados en el tren que después fueron transferidos al avión que los trajo a Holanda. Quiere decir que todavía 82 cadáveres restaron en las manos de los rebeldes en Ucrania, y también algunos que no han sido todavía detectados o que desafortunadamente, dicen analistas, fueron incinerados por el incendio como resultado del estallido del misil. Restos en Ucrania han sido ya identificados con el potencial de haber sido derribado por un misil, pero desde luego la procedencia del misil es la interrogante. En Inglaterra, coincidentalmente, la viuda de Alexander Litvinenko, Marina, dijo que se sentía verdaderamente encantada que el gobierno británico dio el sí a una revisión del caso de su marido, que dicen fue envenenado por plutonio, y que desde luego el dedo señalado en el blanco es el de Vladimir Putin. Los ministros en la Unión Europea aún no han llegado a un consenso, pero siguen revisando qué sanciones adoptar. Informa María Almendra McBride desde Londres, Inglaterra, en Grupo Fórmula. Gracias a María Almendra McBride por esta información desde Londres sobre lo que está ocurriendo o ha ocurrido en las últimas horas allá en Ámsterdam, la capital de Holanda. Efectivamente llegaron los restos de 200 de los ocupantes del avión. Faltan 88 restos también. Algunos quizás se hayan perdido para siempre porque quedaron incinerados a consecuencia del derribamiento de este avión por un misil. Por lo pronto, desde Moscú, el gobierno de Vladimir Putin garantiza que se hará todo lo posible para que los expertos encuentren la verdad sobre el ataque al avión malayo. El reporte es de Noticias RT desde Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que hará lo posible para facilitar la investigación internacional sobre el avión siniestrado. Lo ha hecho este martes durante una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin. Es su declaración pública más extensa desde que se produjera la catástrofe aérea. Nos han pedido que usemos nuestra influencia con los rebeldes. Por supuesto, haremos todo lo que esté en nuestra mano, pero si no es suficiente, tendremos que pedir a Kiev que respete las normas elementales de decencia e implanten un alto el fuego, al menos durante un corto periodo de tiempo, mientras se desarrolla la investigación, dijo. Putin criticó que cuando las milicias entregaban las cajas negras del avión, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque a Donetsk. El presidente ucraniano ordenó el lunes un alto el fuego a sus tropas en un radio de 40 kilómetros en torno al lugar de la catástrofe, donde ya hay inspectores internacionales. Sin embargo, esa zona no incluye la ciudad bajo control rebelde. Sobre el tema del avión de Malaysian Airlines, seguiremos informando, pero debo también comentarle a usted que ocurrió una nueva catástrofe aérea. Un avión chino cayó en medio de una tormenta, ¿se acuerda? Que Alberto Hernández Sunzón del Servicio Meteorológico Nacional en los últimos días nos ha venido advirtiendo sobre la presencia de meteoros que han causado graves daños climatológicos, graves daños a la población, desde luego. Bueno, pues quizá como consecuencia de las tormentas, la inestabilidad, los tifones y demás,
Un avión chino cayó en medio de una tormenta, provocando la muerte de 47 ocupantes. El reporte es de Carla García. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció hoy una comisión internacional de investigación de las violaciones de las leyes humanitarias y las garantías fundamentales en la Franja de Gaza durante el operativo. En un momento le voy a hablar de esto, también de la cuestión de Gaza, Israel, el tema de Medio Oriente, pero vamos a hablar de lo que le estoy invitando a usted a escuchar. La caída del avión chino en medio de una tormenta es un reporte de Carla García, corresponsal. Si no lo tenemos, vamos a una pausa y le informo en detalle. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Le gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube. Eso afecta nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia. Tienes toda la razón. Atención que si usted hace su pago con cualquier tarjeta no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2x1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! Existe un debate alrededor de la ley que prohíbe animales en los circos. Unos defienden no cambiar las tradiciones y otros proponen mantenerlas, pero haciéndolas evolucionar para evitar el maltrato animal. ¿Qué pasó con la ley aprobada al respecto? ¿Qué pasó con los animales y los circos? Compártenos tu opinión y regístrate en www.quepasocon.mx y obtén más información. Fórmula en la ecología. España promovió el envío de 6 ejemplares de buitre negro a Francia para fortalecer su programa de reintroducción en la región de los Alpes Marítimos. Esta sesión es parte de una estrategia de conservación global de la especie emblemática del medio natural mediterráneo. Denise Merker te espera de lunes a viernes a la 1:30 con las noticias más importantes en Atando Cabos, aquí en Grupo Fórmula. Nos informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya recuperamos la información perdida del avión que se estrelló en China. El Ministerio de Transportes de Taiwán aclara que el número de muertos por este accidente, debido a un aterrizaje de emergencia en las peores condiciones climatológicas que usted se puede imaginar, ha provocado 47 muertos y 11 personas lesionadas, de los 58 personas que estaban a bordo. El reporte es de Euronews. Ahora sí.
Los servicios de emergencia buscan entre los restos del fuselaje del aparato estrellado contra 2 edificios vacíos próximos a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Macón. Se han incendiado tras la explosión del avión. Eran los momentos posteriores al accidente. Ocurría a las 7 de la tarde, hora local. Militares y bomberos acudían rápidamente a la zona para rescatar los cadáveres, cerca de 50, y socorrer a los heridos, más de 10. No ha habido ninguna víctima en los edificios contra los que impactó el aparato. Sí numerosos desperfectos en las viviendas y algunos vehículos aparcados en la zona. Estamos socorriendo a las familias, informando a los familiares. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Además, estamos colaborando con las autoridades en la investigación del accidente. Los supervivientes serán trasladados, algunos en estado de shock, al hospital más cercano en la isla de Pescadores. Las primeras hipótesis se apuntan como causa del accidente a una fuerte tormenta eléctrica provocada por el paso del tifón Magno. El avión ya despegó con retraso debido a las malas condiciones atmosféricas. Fuentes oficiales apuntan a que el piloto ya había intentado aterrizar minutos antes. Se estrelló en el segundo intento, poco después de perder todo contacto con la torre de control de Macón. En los últimos 13 años, Transasia Airways, con base en Taiwán, ha sufrido 8 accidentes. El de este miércoles es el más grave ocurrido en la isla desde el año 2002. Transasia Airways es el nombre de la aerolínea a bordo de la cual viajaban los pasajeros que le digo a usted, 58, entre ellos 4 niños, y aparte hay que sumar a los miembros de la tripulación, 58 en total, 54 pasajeros, entre ellos 4 niños y 4 elementos de la tripulación cuya nacionalidad por el momento se desconoce. Y efectivamente, debido a un tifón, al tifón Magno, que azota Taiwán, que está golpeando la isla de Taiwán, se produjo este evento debido a las malas condiciones atmosféricas. Se ha transmitido que la torre de control le pidió al avión volar en círculos antes de tratar de aterrizar de emergencia por mal tiempo en Magong, y en este proceso se perdió contacto con tierra, dijo el director de la Administración Civil Aeronáutica de Taiwán. Esto es lo que ha causado consternación, le digo, allá en la isla de Taiwán con el avión. Y vamos a lo de Israel. ¿Qué está pasando con el conflicto allá en Medio Oriente? Washington y Naciones Unidas meten el acelerador, le ponen toda la velocidad posible para negociar cuanto antes un alto al fuego en Medio Oriente debido al escalamiento de este conflicto que ya ha cobrado vidas tanto del lado israelí, entre soldados y militares, medio centenar, y 600 civiles muertos y soldados también del lado de Hamas en la franja de Gaza. Esto es lo que reporta Euronews sobre los esfuerzos para un alto al fuego inmediato. El secretario de Estado estadounidense John Kerry ha aterrizado en Israel para convencer al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que ponga fin a la ofensiva de su país en Gaza. Kerry asimismo se ha reunido en Jerusalén con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ha pedido el cese inmediato de las hostilidades entre Israel y Palestina. La violencia debe cesar ahora y debemos comenzar de manera inmediata el diálogo que aborde todas las raíces del conflicto que ya han sido identificadas, analizadas y negociadas durante mucho tiempo. Posteriormente, Kerry se ha trasladado a Ramallah, donde se ha citado con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha asegurado que trabajará para lograr justicia ante los centenares de palestinos que han fallecido en el conflicto. Seguiremos manteniendo reuniones y no dejaremos de lado nuestras responsabilidades. Trabajaremos para detener la violencia y asegurar nuestros derechos. Asimismo, dedicaremos todo el tiempo necesario para que rindan cuentas todos aquellos que han cometido crímenes contra nuestros ciudadanos y lograr así que todos los crímenes sean juzgados. Mientras tanto, Hamas insiste que cualquier iniciativa tiene que incluir el fin del asedio militar y el bloqueo económico al que Israel somete a la franja desde 2007, además de la apertura de la frontera con Egipto. Agradezco al doctor Jorge Castañeda, ex canciller, politólogo, analista internacional y también de la política interna. Él está observando este conflicto en Oriente Medio que sin duda ha escalado
y sobre el cual se están haciendo grandes esfuerzos por parte de los países y las potencias involucradas para lograr cuanto antes vía Naciones Unidas un acuerdo de cese al fuego y atender a las víctimas. Doctor Castañeda, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Buenas noches. Pues sí, Pepe, todos quieren negociar un cese al fuego, pero hay buenas razones de ambos lados, es decir, del lado de Israel y del lado de Hamas, para no aceptar un cese al fuego en los hechos a corto plazo. Del lado de Israel, aunque Israel ha dicho que en principio aceptó las ofertas previas de cese al fuego, en particular la que me presentó el gobierno de Egipto hace 4 o 5 días, en los hechos Israel hoy, como ya empieza a subir el número de muertos israelíes, en cierto sentido le conviene más seguir hasta el final, destruir todos los túneles, todas las armas, matar al mayor número de combatientes de Hamas que pueda, y para eso necesitan un poco más de tiempo. Ahorita, si aceptaran el cese al fuego y se tuvieran que retirar o dejaran de destruir túneles y matar combatientes, etcétera, etcétera, pues la verdad parecería una derrota de Israel por haber sufrido un número considerable de bajas para lo que es Israel, sin haber logrado su objetivo. En cambio, para Hamas pasa un poco lo mismo, pero al revés, Pepe. Es decir, han pagado un costo altísimo, más de 600 muertos, probablemente de esos unos 200 y pico, quizás 300, sean combatientes palestinos, pero al mismo tiempo le han infligido a Israel un número muy elevado de bajas, de muertes y heridos, y eso ahora le está trayendo cierta fuerza a Hamas, y probablemente ellos prefieran ahorita seguir adelante con esto que aceptar un cese al fuego, que es lo que han dicho. Han puesto condiciones, por ejemplo, el fin del bloqueo desde Egipto a Gaza, y en particular a la ciudad de Gaza, y eso saben que es una condición inaceptable para Israel. Entonces da la impresión, Pepe, que va a ser difícil para Kerry y Ban Ki-moon y los europeos y mucha gente negociar esto. No imposible, pero a mí me da la impresión que va a durar un poquitito más esta guerra, no hay otro término para calificarla. Jorge, tienes toda la razón, pero aquí en este caso, pegarle a Hamas, aún con las diferencias que hay hacia adentro del mundo árabe, es pegarle justamente a los países que están alrededor pues de este conflicto que dura ya cuántos años, tú lo sabes, desde el 48, 47, desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado. ¿Esto no está poniendo en peligro que se expanda el conflicto, que intervengan otras naciones del mundo árabe? Pues digo, sin duda han intervenido antes, es decir, de alguna parte Hamas ha conseguido los misiles o cohetes o petardos, como les quieras llamar, que han lanzado, los miles de misiles que han lanzado sobre Israel en estas 2 semanas, de Irán, a través de los túneles vía Egipto, por el mar, con financiamiento de varias potencias del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. O sea, eso es cierto, la intervención existe desde antes, y quizás hoy este tremendo daño que le está infligiendo Israel a Hamas y a la población civil en Gaza, pues está pensando mucho en la relación de Israel y de Estados Unidos con los demás países de la región. En particular, lo que puede alarmar mucho a Israel es que Hezbollah en el sur del Líbano, y el Líbano en Beirut propiamente tal, pues también parece estar empezando a querer meterse, y también tienen capacidad de tirar cohetes o misiles o petardos desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, a ciudades como Haifa, Herzliya, etcétera. Entonces, pues no es un asunto sencillo para Israel, pero ya han pagado un costo tan alto. Se nos olvida que es un país muy chiquitito, Pepe, en Israel, y con un servicio militar obligatorio, como tú sabes. 50 muertes, de las cuales casi 40 son soldados. Afecta a muchísima gente, le llega de cerca a mucha gente en Israel. Obviamente 600 muertos del otro lado, pues son más de 10 veces más, infectan 10 veces más, por supuesto. No quiero minimizar la barbaridad que está cometiendo, en mi opinión, en esta ocasión Israel, pero 50 son muchísimos para Israel, y no es fácil para ellos de repente decir, bueno, pues
no pudimos terminar la labor que nos habíamos impuesto, pero perdimos a tanta gente. Jorge Castañeda, te agradecemos mucho tu análisis compartido, por supuesto, en este tu espacio de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe, que tengas muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Jorge Castañeda, doctor Jorge Castañeda, colaborador internacionalista, pues, en este espacio y también analista político. Por lo pronto, se acuerda que ayer anunciamos a usted que Washington había dado la orden de evitar durante 24 horas los vuelos desde Estados Unidos hacia Israel y desde Israel hacia Estados Unidos por la amenaza de los ataques luego de que cayera un misil enviado por Hamas desde la Franja de Gaza muy cerca del aeropuerto David Ben Gurión de la capital israelí, de Tel Aviv. Bueno, pues esta prohibición de volar se amplió 24 horas más. Tony Cano desde Washington tiene más información. Adelante, Tony, muy buenas noches. Así es, Pepe, debido a la situación potencialmente peligrosa en Israel y la Franja de Gaza, la Agencia Federal de Aviación FAA renovó la prohibición de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurión en Tel Aviv por 24 horas más. La agencia señaló que en otras 24 horas volverá a analizar la situación. El martes la agencia prohibió los vuelos tras la caída de un cohete cerca del aeropuerto de Tel Aviv. En un comunicado, la FAA dijo que trabaja estrechamente con el gobierno israelí en el análisis de nueva información significativa para poder determinar si los potenciales riesgos a la aviación civil de Estados Unidos se ven mitigados de manera que la agencia pueda resolver las preocupaciones lo más rápidamente posible. La directiva, sin embargo, solo se aplica a operadores aéreos estadounidenses y no tiene ninguna autoridad sobre operadores de otros países que viajan hacia o desde el aeropuerto de Ben Gurión. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, Toricano, desde la capital de la Unión Americana. Y en la ciudad de Nueva York, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se está abriendo por parte de este máximo organismo multinacional una investigación a fondo sobre la ofensiva llevada a cabo por Israel sobre los palestinos de la Franja de Gaza. El reporte desde Nueva York es de Laura Kwiatkowski. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy que los acontecimientos en la Franja de Gaza podrían constituir crímenes de guerra y pugnó por una investigación independiente de los mismos. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre ese territorio ocupado, Navi Pillay citó varios casos de civiles palestinos muertos durante la operación militar israelí. Pillay recordó que contraviniendo las leyes humanitarias internacionales y el derecho a la vida, el 16 de julio 7 niños palestinos de entre 9 y 11 años fueron objetivo de un ataque en la playa de Gaza. 4 de ellos murieron. La alta comisionada subrayó que esos menores eran claramente civiles que no tomaban parte en las hostilidades. Pillay llamó a todas las partes a ajustarse al derecho internacional. Respetar la vida de los civiles, incluidos los niños, debe ser la principal consideración. No cumplir estos principios podría constituir un crimen de guerra y de lesa humanidad, advirtió. Agregó que debe existir un principio de proporcionalidad y señaló que más del 70% de los más de 600 muertos eran civiles. Subrayó la urgencia de investigar las denuncias de atrocidades y afirmó que la legislación internacional no es negociable y que ningún Estado está exento si viola la ley. La alta comisionada también instó una vez más a levantar el bloqueo israelí a Gaza. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado, además de lo que ya le hemos informado, pidiendo un alto al fuego, un cese al fuego, ha manifestado su indignación ante el hecho de que milicianos en la Franja de Gaza utilizan una escuela administrada por la organización para almacenar cohetes, lo cual convierte a estas escuelas en objetivos militares y pone en riesgo la vida de niños inocentes. Esta denuncia la hizo también Ban Ki-moon a través de un comunicado. Dice que está alarmado porque luego de haber sido descubiertos, estos cohetes desaparecieron de la escuela administrada por la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Denuncia que la colocación de armas en escuelas convierte esos planteles, le digo, en objetivos militares potenciales y pone en riesgo la vida de niños inocentes. Hagamos una pausa, regresamos con más. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800 800 0103. José Cárdenas informa.
preciosa niña es Gisela. Y este es su mundo. Es un mundo lleno de dolor y de sufrimiento, en donde las enfermedades y el peligro están a la vuelta de la esquina. Un mundo donde tener un buen par de zapatos, un estómago lleno y la oportunidad de ir a la escuela son sueños lejanos. Pero tú tienes el poder de cambiar la vida de un niño o una niña como Gisela. Por favor, llama ahora para enterarte de lo fácil que es apadrinar a un niño a través de Children International. Llama ahora para apadrinar a un niño. Te enviaremos la foto e historia familiar de un niño a quien tú ayudarás y la información acerca de tu apadrinamiento. Toma en tus manos la foto de tu niño y descubre cómo cambiarle la vida brindándole atención médica y dental, ropa, alimentos de emergencia, útiles escolares y mucho más. Como padrino, tu contribución será de tan solo 72 centavos al día, que son solo $22 al mes. A cambio recibirás cartas personales, fotos y el cariño y la gratitud de tu niño apadrinado. Solo llama o visítanos en línea hoy mismo para convertirte en padrino y amigo de un niño necesitado. Apadrinar a un niño es fácil, económico y realmente funciona. Para estos hermosos niños, cada día es una lucha para ellos y el final no se ve venir. Simplemente no es justo. Su mundo es también nuestro mundo. Y ahora que has visto sus rostros y conoces su dolor, no les abandones. Haz algo para ayudar. Por favor, llama ahora para que conozcas más detalles sobre un niño cuyo mundo tú tienes el poder de cambiar. No te arrepentirás de haberlo hecho. Gracias por preocuparte. Llama al 01800-300-7966. Es 01800-300-7966. Por favor, llama ahora. Credibilidad, veracidad y noticias de primera mano en Rostros de la Información. Nos comprometemos a llevarte las noticias del día en tiempo real, de la voz de los líderes de información. Todos los días a las 10 de la noche, Rostros de la Información con Pamela Cerdeira, aquí por Telefórmula. La noche tiene un nuevo sentido, personajes, historias, nuevas tecnologías, periodismo y entretenimiento por televisión. Todas las noticias, todas las voces. Las buenas noticias son parte de mi vida. Liverpool presenta. Agradecemos al licenciado Héctor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal, la oportunidad de una breve entrevista para preguntarle al número 2 en el mando del GDF qué está pasando en este momento en la CDMX, en la Ciudad de México, me refiero con las marchas. Héctor, secretario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estimado Pepe, muy buenas noches. Como siempre, a tus órdenes, Pepe. Al contrario, ¿nos podrías informar qué terminó la marcha del día de hoy? Bueno, te quiero comentar, hace aproximadamente 30 minutos concluye la marcha de campesinos en una concentración en el Zócalo. Saldo totalmente blanco, Pepe, sin ningún incidente mayor. Por supuesto, la afectación en la movilidad de la ciudad, una afectación que se estuvo reportando anticipadamente y permitió evitar al máximo complicaciones viales. Hubo una reunión que tuvieron en la Secretaría de Gobernación, tengo entendido que avanzaron en sus demandas. Me parece que el trabajo realizado con la Secretaría los llevó ya a tener alguna ruta de acuerdos, y eso posibilitó mucho, por supuesto, que la conclusión
distribución se diera como lo acabo de mencionar, con saldo blanco. Ya en la tarde, Pepe, ellos habían programado partir a las 4 de la tarde nuevamente del Ángel de la Independencia al Zócalo. Hablamos con ellos y logramos convencerlos para que directamente de Gobernación vinieran al Zócalo capitalino y no regresaran al Ángel de la Independencia por las razones obvias. Insurgentes, que atraviesa Reforma, también se llega a colapsar cuando evidentemente este tipo de marchas se dan en un contingente que calculamos nosotros rebasó las 25,000 personas. Héctor, y por otro lado, ¿qué sucedió con las manifestaciones de protesta de los transportistas en contra del Hoy No Circula? Bueno, Pepe, mira, quisiera contextualizar el tema. Fíjate que tú sabes, se suscribió la semana pasada un convenio. Este convenio fue implementado por el secretario de Transporte, por el licenciado Rufino H. León, y consiste en que transporte de carga federal, transporte que tiene una carga importante, deje de circular en un horario establecido de las 7 a las 9 de la mañana de lunes a viernes. Este método, este procedimiento, este programa responde a un tema de movilidad más que a un tema del Hoy No Circula. Tengo entendido que hay movilizaciones en diferentes partes de la República Mexicana que tienen que ver, por supuesto, con la verificación que es del orden federal. Ellos cuando estuvieron cercanos a ingresar a la ciudad, porque quiero decirte que los representantes se encuentran, algunos estuvieron en Gobernación, están en esa mesa presentando sus demandas, que tienen que ver en efecto con la verificación vehicular que es federal, Pepe, que no corresponde al Distrito Federal, y con algunas otras demandas que tienen que ver con su sector. Con nosotros básicamente el tema que ellos han estado mencionando es esta restricción de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes que fue anunciada la semana pasada y que tiene que ver en el caso de la ciudad con la movilidad. Por supuesto, la movilidad que se permite con agilidad sin duda tiene una repercusión evitando contaminantes mayores, pero es más que otra cosa un programa de movilidad. Y bueno, fue necesario enviar al cuerpo eso sobre todo por Periférico Norte. Bueno, comentarte que hay un operativo todos los días que se establece en el eje 1 Poniente, calzada Huitlahua, Constituyentes, calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, viaducto Tlalpan, calzada de Tlalpan, Insurgente Sur y Norte, avenida 602, vía Tapo y Oceanía. Este operativo lo que busca es precisamente evitar que el transporte de carga, estamos hablando de trailers, Pepe, de más de 2.5 toneladas de carga que transitan o transitaban de forma regular en la Ciudad de México en horas consideradas pico, y tú sabes que el impacto de un vehículo con esas características, no solo por el tamaño, sino además evidentemente por la carga que representa, incide por supuesto en la movilidad de la ciudad. No hay una restricción para circular, simplemente la intención es que en este trayecto de horario se permita que todo la ciudadanía pueda tener mayor movilidad. Se ha reflejado, Pepe, te quiero decir que por supuesto hemos notado una disminución en cuanto al congestionamiento que se generaba en las mañanas, la famosa hora pico, Pepe, que es en este horario, y están en la entrada de la Ciudad de México, algunos están en Vallejo, tenemos un total en la parte norte de Periférico de aproximadamente 40 trailers, y en la zona de Vallejo de 15 trailers aproximadamente. Hay una mesa, la mesa la están llevando en la Secretaría de Gobernación, y explico, este es motivo que tiene que ver con la verificación efectivamente en materia de medio ambiente, pero es federal, Pepe. Pues te agradezco, Héctor, la información que nos proporcionas desde la Secretaría General de Gobierno del DF. Es un placer. Gracias, buenas noches. Héctor Serrano, secretario de Gobierno. Javier Giles, ¿cómo van las cosas en Gobernación? Por un lado con los transportistas, por otro lado con las protestas campesinas en la ciudad el día de hoy. Adelante, Javier. ¿Qué tal, Pepe? Pues poco más de 3 horas duró esta reunión que tuvieron los dirigentes de más de 45 organizaciones campesinas que pues hoy marcharon por diferentes partes del centro de la Ciudad de México. Estuvieron reunidos con el secretario de Gobernación, también con el secretario de Agricultura, con el secretario de Desarrollo Territorial, y bueno, pues ya pactaron una agenda que inicia el próximo lunes. Van a reunirse con el secretario de Energía, con Pedro Joaquín Cotwell, quien les informará que no corre ningún riesgo sus tierras luego de la aprobación
de la reforma energética, aunque dicen los dirigentes de los campesinos que más que la energética, la reforma para el campo es más importante. Importante la reforma del campo, y yo diría más importante que la reforma energética, porque al hablar del campo hablamos de los alimentos. Bueno, pues ya a partir del próximo lunes está agendada una serie de reuniones con integrantes del gabinete federal. No van a traer a los miles de campesinos que hoy marcharon, solamente se reunirán con los dirigentes de estas organizaciones campesinas. Este es el reporte. Gracias, Javier Giles, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Gobernación. Ya concluyó la mesa, se pospone todo, se lleva todo para el próximo lunes, para que continúe. Por cierto, el próximo lunes el PRD anuncia la realización de una concentración en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar por la ratificación de las leyes secundarias en materia energética. El próximo lunes, usted sabe, inicia el periodo extraordinario para que los señores legisladores en San Lázaro puedan dar trámite a la parte que les corresponde y a las minutas que llegaron del Senado en torno a la reforma energética aprobada hace 2 días en el Senado. Jesús Zambrano y el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, explicaron que cuando inicie el cuarto periodo extraordinario el lunes, estarán fuera de la sede legislativa de San Lázaro manifestándose y señalando que la aprobación de esta ley representa un agravio para los ciudadanos. Hagamos una pausa breve, volvemos con más. Las noticias también son parte de... Maravilla de esa boca. Sí, Telcel te da la red más rápida, aunque tú buscas la tarifa más baja. Y amigo, tú también te la da. 98 centavos el mega, 98 centavos el minuto y 98 centavos el mensaje en cualquier recarga. La mayor cobertura sin costo de roaming ni larga distancia nacional. De verdad, la mejor tarifa. ¿Eres tamaulipeco y estudias fuera del estado? Esta información es para ti. El gobierno de Tamaulipas, en apoyo a tu esfuerzo, te ofrece el estímulo a la excelencia educativa. Más información en www.itabec.tamaulipas.gov.mx o en las oficinas de la representación. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Existe un debate alrededor de la ley que prohíbe animales en los circos. Unos defienden no cambiar las tradiciones y otros proponen mantenerlas, pero haciéndolas evolucionar para evitar el maltrato animal. ¿Qué pasó con la ley aprobada al respecto? ¿Qué pasó con los animales y los circos? Compártenos tu opinión y regístrate en www.quepasocon.mx y obtén más información. ¿Es usted una persona que no puede realizar extenuantes rutinas de ejercicio? ¿Se pasa mucho tiempo sentado o parado sin hacer alguna actividad física? Si la inactividad física le provoca malestares como hinchazón en los pies, hormigueo, calambres y malestares constantes, consideramos que la siguiente información es de su interés. Lexercise es el producto que facilita el ejercitar las piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad, con la cual puede agregar una actividad a su rutina de ejercicios diarios sin necesidad de un entrenamiento agotador. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y mirar televisión en un movimiento similar al de una caminata diaria y saludable. Solo conéctelo, coloque sus pies en el pedal y seleccione la velocidad. Así de simple. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre 1 y 2 horas. Lexercise crea un movimiento de piernas constantes que ayuda a simular una caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá, obteniendo una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar, cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Así que es cómodo para usar. Su diseño resistente le permite usarlo durante horas. Invierte su dinero en un aparato propio, sin complicadas rutinas de ejercicio. Sepa cómo obtener el suyo ya. Llame ahora y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté en reposo con Lexercise. Pero espere, si realiza su pedido de Lexercise con tarjeta de crédito, recibirá un 60% de descuento en Gym Form Abs Around, el cinturón que lo pondrá en forma. Y si es de las primeras 100 personas en realizar su pedido, además del Gym Form Abs Around, incluiremos la bolsa de viaje, el plan de dieta y un mini cinturón. ¡Llame ya! La periodista Denise Merker te espera de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde en Atando Cabos. No te pierdas las objetivas entrevistas y los puntos de vista, lúcidos e informados. Recuerda, de lunes a viernes tienes una cita aquí en Grupo Fórmula en Atando Cabos con Denise Merker.
Las mejores entrevistas y la nueva fórmula en periodismo de espectáculos. Javier Poza en Fórmula. Aquí encontrarás la mejor información del mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Claro, por Telefórmula. Vamos a enlazarnos a Puebla con Erika Mejía, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. El Congreso del Estado de Puebla está analizando la derogación de la llamada Ley Bala. Esta ley que ha sido tan polémica, que ha acabado ya estigmatizada luego de lo que ocurrió con una confrontación o enfrentamiento pues entre manifestantes en la carretera Puebla-Atlisco, manifestantes por asuntos del municipio vinculados con el registro civil, en fin, con unos 300 granaderos policías, unas 2,000 personas, 1,500 personas chocaron, y el resultado fue por supuesto, esa capela que derivó el sábado en la muerte de un niño que estaba ahí, y esto ha generado, por supuesto, una enorme virulencia en las redes sociales, la famosa Ley Bala. Por lo tanto, y para evitar mayores estigmatizaciones, se ha emitido un proyecto de decreto, un proyecto de acuerdo para derogar esta ley, le digo, estigmatizada, y el Congreso está discutiendo esta posibilidad. Hay un transitorio en esta ley. Mientras no haya una nueva, la actual, la que tanta polémica ha generado, seguirá vigente. Eso queda muy claro. Vamos contigo, Erika, te escuchamos con todo detalle. Adelante, muy buenas noches. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Y los diputados del Congreso local discuten al interior de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Seguridad Pública y Procuración y Administración de Justicia, y la de Derechos Humanos, la abrogación de la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales. Y es que después de la muerte del menor José Luis Tehuatli Tamayo por una herida que recibió en la cabeza durante la manifestación del pasado 9 de julio en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan, el gobernador del estado presentó durante el lunes pasado esta abrogación de la ley que fue bautizada como Ley Bala. Cabe mencionar que esta ley pues se aprobó el pasado 19 de mayo de este año y se estrenó justamente para la dispersión de los manifestantes que estaban con esta protesta en la carretera Atlisco, con la cual pues exigían que retornaran las autoridades auxiliares el manejo del registro civil. Familiares, vecinos, amigos y ciudadanos en general, Pepe, aquí en Puebla, han exigido al Congreso local el castigo a los responsables de la muerte del menor de 13 años y también están pidiendo justicia para aquellos que resultaron con lesiones graves, tales como el caso de Gilberto Varela Tecalera, quien perdió el dedo índice y el anular de la mano izquierda, además de Martín Shelwa, quien tiene el rostro desfigurado, fractura en el maxilar y las cuerdas vocales rotas, también del lado izquierdo, y el caso también de Hugo Jiménez, quien perdió el ojo izquierdo. Los representantes de diferentes sectores sociales en Puebla han coincidido en que esta ley fue aprobada con diferentes vacíos legales, además de que a los legisladores pues lamentablemente se les olvidó contemplar los protocolos internacionales de actuación de la policía, y de ahí pues que se tengan las consecuencias lamentables resultado del operativo en el cual falleció el menor Tehuatli Tamayo. Pepe, el reporte. Erika, te agradezco la información, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos contigo, Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Me imagino que estás muy interesado en lo que está haciendo el Congreso poblano por derogar esta ley que ha sido estigmatizada, insisto, y va a ser sustituida por otra ley. Gracias, Pepe, mucho gusto en saludarte, un saludo para todo el público, muchas gracias a usted que nos hace favor. Pues mira, Pepe, yo creo que el Congreso de Puebla podría ser definido como un Congreso sartorial. Tú sabes que el arte sartorial es el arte de la confección de la ropa, el arte de sartorio, porque en la pierna tenemos un músculo que es el músculo sartorio y es el que se usa cuando accionas una máquina de coser. Todos los sastres tenían frecuentes dolores en las piernas porque estaban moviendo el pedal de la máquina cuando se usaban esas máquinas, y entonces de ahí viene que es un arte sartorial. Bueno, pues los señores del Congreso de Puebla son unos sastres, porque a este señor Moreno Valle le hacen cada vez que lo pide un traje a la medida, lo cual prueba que la capacidad corruptora del gobernador ha llegado a todas partes. No solamente llegó a los procesos electorales internos del PAN, que esa es otro pecadito por ahí.
Su capacidad corruptora no se quedó cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno de Puebla en tiempos de Melquiades Morales, donde parece que hubo ahí algunos faltantes, que si algún día alguien me los pide con detalle, se los platico, aunque él estuviera presente, se los cuento. Por ahí se perdió una maletita, en fin, hay mucha gente que lo sabe, muchos detalles y muchos nombres que yo puedo citar en su momento. Pero el señor Moreno Valle se manda a comprar una rueda de la fortuna, pero a veces pues la fortuna te tira de la rueda, y lo que le está pasando en este momento es que esta ley, que es una ley absolutamente fallida en el aspecto técnico, porque es una ley que ignora absolutamente todas las recomendaciones de todos los organismos internacionales que han expresado con apego a lo que en México tenemos en el artículo 1 de la Constitución, que es el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Bueno, pues ahí se dice cómo se debe aplicar, cómo se debe usar de manera legítima la fuerza monopólica del Estado. Pero una cosa es que tú hagas una ley diciendo que es una ley de derechos humanos para la aplicación del uso legítimo de la fuerza, y otra cosa es que la manera como la hagas sea legítima. El resultado no admite discusión, el resultado ahí está. En menos de 2 meses de vigencia de esta ley ya andan cargando muertos y heridos graves. Entonces el gobernador, que tiene 2 obsesiones. La primera es su espejo. Él no necesita una magia para mirarse todos los días en el espejo, donde se acicala y se maquilla y se peina y todo, porque es un gobernador muy dado a la contemplación de su propia imagen, y después llevar esa imagen a sentarse en la casa presidencial de Los Pinos, que esa es su obsesión. Él compró los procesos electorales, compró a los opositores, compró a una buena parte de los medios poblanos, compra todo lo que le pongan por delante, y compró una rueda de la fortuna. Y ahorita la rueda de la fortuna, no importa que estés arriba o abajo, porque por eso es así la alegoría de la fortuna, sino que te caigas de la rueda y te caigas de la fortuna. Pero para compensar su torpeza y su incapacidad para entender un fenómeno de derechos humanos, el señor Moreno Valle hace otra cosa tan absurda como la primera, que es primero pedir que le hagan una ley, después disponer que la abroguen, pero mientras hay una nueva, que lo abrogado no tenga vigencia plena. Entonces es el juego ejecutivo legislativo. Es el Congreso a modo, es el Congreso de los lacayos, es el Congreso de los sirvientes de Moreno Valle. Háganme una ley, no salió bien, háganme otra, pero mientras dejamos la que está. Corrompió también el servicio de la Procuración de Justicia. La Procuraduría dice: nosotros no compramos balas de goma en la Secretaría de Defensa Nacional. Pues entonces peor las han de haber comprado en otra parte. No, es que no fuimos nosotros, fueron los que tiraron los petardos, los propios manifestantes. Pues entonces, en vez de abrogar la ley, pues que abroguen los petardos. Esos fueron los culpables de la muerte de este joven Luis, de un apellido tan complicado, Luis Tehuatlie Tamayo. Bueno, Alberto Tehuatlie Tamayo. Bueno, aquí dice Luis, Jorge Alberto, bueno. Pues el muchacho bueno, si alguien fue responsable de su muerte, y su muerte no es consecuencia de la aplicación de una ley caprichosa, una ley fascistoide, una ley que atropella, entonces ¿por qué vas a derogar la ley? ¿De qué se trata? ¿De quedar bien? Pues ya no quedaron bien. No quedó bien el gobernador, no quedó bien Facundo Rosas diciendo mentiras, no quedó bien el Congreso del Estado. El único que quedó bien fue el señor Tehuatlie Tamayo. Él sí quedó bien muerto. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
va que vuela como bala. Vámonos a una pausa. Perdón, es que hay otra cámara por aquí, me estoy distraído. Vamos a una pausa y regresamos con más información. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Pues sí que tienes razón. En lo que va de 2014 en el Estado de México, inauguramos una nueva etapa del viaducto elevado a Bicentenario e iniciamos el tramo que correrá hasta Lomas Verdes. Además se construyen, rehabilitan y modernizan más de 114 kilómetros de distribuidores, vialidades y nuevas autopistas como la Toluca-Naucalpan y la Ciervo de la Nación, que conectará al DF con Ecatepec. Para tener mexiquenses mejor comunicados, trabajamos en grande. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Galderma al cuidado de la piel. Daylong es una marca de productos que está formulado con los protectores hasta el momento más avanzados, de alta calidad y que finalmente nos ofrecen los beneficios de evitar el daño a nivel celular, no protegen el ADN, evitan el fotoenvejecimiento y nos ayudan también con los rayos infrarrojos, evitando su paso a través de nuestra piel. Daylong, un producto para cada tipo de piel. Tiene las lociones, que son estas, que son para pieles normal a seca, los geles para pieles mixta grasa, el Ultra, que es un gel ultra ligero, es ideal como base de maquillaje. Tenemos un producto específico para niños y tenemos un Aftersun, que es un reparador para después del sol. Tu piel en manos de los expertos. Galderma es una compañía a nivel mundial que está preocupada por el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de condiciones de la piel y por tanto hoy en día apuesta al lanzamiento de Daylong. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en Telefórmula. En unos instantes, José Lorrangel de Café Tacuba, ahora en su faceta de escritor. La nostalgia del autocinema de nuevo en el DF. Una campaña luminosa, Brilla México. Hoy toca el encanto de la nutrición con nuestras expertas y encantadoras colaboradoras. Y en la música, Amy Winehouse y Guns N' Roses. En un rato a las 8, así que no le cambien, que ya estoy de vuelta. ¿Buscas credibilidad, veracidad y noticias de primera mano en Rostros de la Información? Nos comprometemos a llevarte las noticias del día en tiempo real, de la voz de los líderes de información. Todos los días a las 10 de la noche, Rostros de la Información con Pamela Cerdeira, aquí por Telefórmula. Fórmula detrás de la noticia, de viva voz, los personajes que son noticia. El reporte internacional, el trabajo de nuestros reporteros, la opinión, de lunes a viernes, de 5:30 a 7 de la mañana, el primero con las últimas. En el occidente del país, Grupo Fórmula, siempre contigo. En Michoacán, Coeneo, Cojumatlán y Conjunto Vías del Pedregal 1. En el Valle de México, canal 121 de Cablevisión, 121 de Sky y 161 de Total Play. Telefórmula, de viva voz, nos une más. Bueno, debo comentarle que el presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, el priista Juan Carlos Campos, pues no va a dormir tranquilo esta noche. ¿Y por qué? No va a dormir tranquilo por varias razones, sobre todo que tienen que ver con los medios de comunicación. Esta mañana, en su página principal, el periódico Reforma publica que bueno, en el ámbito cultural parece que este aspecto no se salva de la cultura del moche, dice textual Reforma. La promotora Verónica Loaiza denunció que el diputado Ernesto Núñez del Partido Verde y el alcalde de Zitácuaro intentaron embolsarse dinero de los mexicanos. Dice Reforma, la acusación consta en una carta enviada al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y al Congreso de la Unión. Y ahí esta carta refiere que en noviembre de 2013, la señorita o señora Verónica Loaiza contactó al diputado Núñez del Partido Verde para solicitarle apoyo para su asociación civil.
la cual gestiona actividades culturales. El legislador la remitió con el presidente municipal del PRI de Zitácuaro, el alcalde Juan Carlos Campos. En enero pasado, el alcalde Campos le pidió a la señorita diseñar un festival de $1.5 million de pesos. En marzo le indicó que viajara al DF para entregar el proyecto a Conaculta. Ahí se encontró con que tenía asignados por el Congreso 6 millones de pesos sin haber concursado como marcan las reglas. Ójole. De acuerdo con Loaiza, el diputado y el edil le dijeron que 2 millones serían para Núñez y 2.5 para el municipio, pero le pidieron que comprobara con facturas el total de los recursos. Mire, esto es lo que divulgó el periódico Reforma en una grabación donde habla Ernesto Núñez, diputado federal del Partido Verde. Es la forma como el diputado explica a la promotora cultural Verónica Loaiza los detalles del moche. Escuche usted lo que publica Reforma. A ver, tengo una preocupación muy grande. Si es una gran cantidad, sí. O sea, No, hombre, hay gente que no ha hecho nada. Hay gente que saca 10 millones y hacen uno. O sea, no hay problema. No, ahí nada más luego documentar con facturas y demás. Y documentar nomás, o sea, un evento, documentas doble y etcétera, etcétera. O sea, okay. ¿no? Y luego hay diputados que bajaron 10 proyectos de esos. No hay capacidad. No hay bronca entonces. No. Me refiero a la prueba en físico y ese tipo de cosas. No, eso es no, te piden fotos. Pero te van a un evento, le tomas fotos por otro lado. O sea, ¿sabes que me están pidiendo hasta la cotización de los artistas? Pues sí, dile, o sea, que tiene que ser gente de confianza tuya. Y diles, oye, va a hacer esto, lo que tú vas, pero tienes que presentar una cotización por esto. Ok. Sí. De plan. Es lo que tiene que estar bien justificado. ¿Sale? Entonces, para que os expliquemos, había 6 millones de pesos. A la promotora le dicen, te vamos a dar $1.5 million, pero de los 6 millones, tú te quedas con $1.5 million y le vas a dar al diputado Núñez 2 millones y 2,5 millones para el municipio. No dice si para el alcalde Juan Carlos Campos. En el audio la promotora expresa su preocupación por tener que justificar no solamente su gasto de 1,5 millones, sino el gasto de los otros 2 también, para sumar 6 millones. Entonces le dicen, hay gente que saca 10 millones y hacen uno. Le responde el legislador. Loaiza afirma en la carta, de ninguna manera seré parte de esta red de corrupción. Bueno, este mediodía, Denise Merker, aquí en Grupo Fórmula, en Atando Cabos, habló con el alcalde de Zitácuaro, el periodista Juan Carlos Campos. Esto le dijo, en parte, en respecto a este señalamiento o acusación de que le está entrando a un moche y se está llevando una ventaja. Y anuncio, además voy a presentar lo que hemos venido trabajando, lo que falta nuestro proyecto, y anuncio que voy a presentar una denuncia en contra de Verónica Loaiza en cuestión de lo que me argumenta. ¿Contra ella o contra él, que es el que está proponiéndole a ella? Es que no entiendo. Él es el que le propone a ella que infle los números. Que le presente Verónica hacia él, a mí. Yo hablo de lo que Verónica asegura de mí, que no puede comprobar. Que es que usted quería 2 millones de pesos. Así es, efectivamente. O sea, yo sí voy a presentar una denuncia y tengo correo por correo de ella, de todo lo que hemos venido platicando durante todos estos meses, y es lo que en su momento, si me permites, voy a mandar para que analicen la información, y de ahí vas a sacar por qué la conversación con el diputado Ernesto Núñez. El domingo me habla Verónica, también lo tengo documentado, no la conversación, y en la parte donde ella me amenaza, y me dice, oye, en estos 7 meses que he venido trabajando, yo he gastado más de 300,000 pesos entre mis honorarios y la gente que estuvo conmigo, y así me lo dijo muy claro. Me dice, o me los pagan, o voy a salir a los medios nacionales, tengo con quién, y les voy a hacer un... Bueno, perdóneme, presidente, pero es que la conversación existe. Sí deja mal parado al diputado, su amigo. Por eso, y donde ella me dice, precisamente, donde dice, y aparte tengo algunas grabaciones, digo, la tendrás de otra persona mía, ¿no? Y me fui muy claro y dije, yo no te voy a pagar absolutamente ni un peso de algo que no pudiste realizar. Bueno, así se defiende el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos. Sin embargo, nos llegaron de fuentes bien interesadas y bien inteligentes y bien aguzadas, nos llegó otra grabación en donde el propio alcalde admite, pues que sí le entra a los moches. Escuche usted. Obviamente hay un compromiso con el diputado. Yo lo entiendo, ¿no? En ese sentido. Igual lo he hecho con otros diputados, ¿no? Les tengo que retribuir algo de lo que me llegan a conseguir. Y sobre todo pues con Ernesto, pues que es mi amigo, yo no tengo ningún problema. Ahí esa parte tú también ya me la debes de... O sea, ten toda la confianza de decirme,
Estos, o sea, tus honorarios son tus honorarios. Estos salen tanto con mis honorarios y a esto le tenemos que incrementar tanto, y eso le tenemos que incrementar tanto, y eso para dar obviamente los 6 millones y poderle sacar la cantidad a él. A mí lo que me preocupa es que me dijo que yo contara nada más con 1,5 millones para hacer las actividades. No. Y dije, en la toca, ¿cómo le hago para es muy aventado él y así. Y No. Y luego por otro lado lo que tengo entendido es que de las esculturas son otros 2, entonces no, pues ahí nos van a... No, ¿cuánto los podemos gastar? Ahí, pues yo voy a hablar con Ernest. Necesito saber cuánto para... Yo a todos los diputados les doy el diezmo. Un ejemplo de 6 serían 600. No, él cuando me dijo lo cultural se puede sacar más, está bien. No hay problema. Bueno, pues no, que no le entraban los moches, no, que muy santa la situación. Bueno, dejemos esto en puntos suspensivos. Esta grabación no es de Reforma, es de aquí de Grupo Fórmula. Bueno, la tenemos nosotros, pues para documentar su pesimismo, ¿verdad? Para informarlo a usted de que el presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, el periodista Juan Carlos Campos, pues le entra al moche y le entra a la tranza, por más que lo niegue y amenace con acusar a quien dice lo está extorsionando. Y junto con él, el diputado Ernesto Núñez del Partido Verde también tendría que rendir cuentas, o que los diputados no deben rendir cuentas también. Permítame un paréntesis, está en la línea telefónica la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macié, a quien agradecemos mucho que nos permita entrar en contacto. Señora secretaria, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarte, Pepe. Al contrario, Claudia, bueno, buena noticia, el regreso de la Fórmula 1 a México para finales del año que viene. Una gran noticia de la cual yo creo que todos los mexicanos debemos estar orgullosos. Vamos a ser sede del Gran Premio Fórmula 1 a partir del año que entra durante 5 años, generando ingresos, beneficios tangibles para miles de mexicanos y además teniendo una plataforma de proyección de México hacia el mundo muy importante. Fórmula 1 es el evento deportivo anual pues más seguido en más de 180 países por más de 520 millones de televidentes. Yo creo que es una gran noticia. México tendrá más exposición, más ingresos, más turismo después de la Fórmula 1. Todo esto cuesta, Claudia. ¿De qué manera el gobierno federal va a apoyar esto? Porque obviamente pues, es una proyección para el gobierno, para México, a México como país, como marca, etcétera, Claudia. Tú sabes muy bien a qué me refiero. ¿Le va a apoyar el gobierno federal o solamente va a dar su aval? No, vamos a apoyar. Es un proyecto que es del gobierno de la República, que articulamos desde hace un año. Hemos estado trabajando en él con la iniciativa privada, con CIE, una de las empresas de entretenimiento, organizadora de eventos de entretenimiento más reconocidas de nuestro país y del mundo, y con el gobierno del Distrito Federal, que va a ser la sede de Fórmula 1, con una inversión público-privada de en promedio $70 millones anuales. El gobierno de la República va a invertir cerca de $40 millones cada año durante 5 años, y CIE va a invertir alrededor de $150 millones en los 5 años, parte para la remodelación de la pista, para adecuarla a los estándares de calidad y de seguridad que pide y exige Fórmula 1, y parte para la organización del evento cada año. Secretaria, entonces, al gobierno federal, el gobierno federal va a invertir, por no decir gastar, $200 millones en 5 años. Así es, pero el retorno y los beneficios son tangibles y comprobables. Estamos estimando un ingreso anual de $190 millones para nuestro país, nada más alrededor de la Fórmula 1. Por ponerte un ejemplo, en la semana del evento se espera que haya cerca de más de 100,000 turistas en la ciudad, que de cada 10 habitaciones que hay en el Distrito Federal o la zona metropolitana, 6 sean ocupadas por personas que vienen a la Fórmula 1. Esto va a generar a los hoteles un poco más de $45 millones nada más por esas noches de hotel, y además, bueno, pues se suma la derrama que generan estos turistas en sus gastos, en la transportación, en las compras, en fin,
todo, hasta las propinas que van a generar, se estiman en 190 millones de dólares por año. Esto es pues un enorme beneficio para miles de mexicanos que viven en del sector turístico, y por eso estamos entusiasmados, porque los beneficios van a ser pues tangibles, van a ser cuantificables, van a ser directos para muchos mexicanos, además de la plataforma que significa para México con esta promoción que vamos a tener durante todo el año en más de 180 países. Secretaria, por último, déjame preguntarte por ahora, a reserva de ampliarlo, el GDF, ¿con cuánto le va a entrar también a esto? Porque se va a beneficiar. El Distrito Federal pues tiene el compromiso y la responsabilidad de pues participar con los permisos, las licencias, los servicios públicos que se requieren para un evento de esta magnitud y de esta envergadura. Pues es parte fundamental de este esfuerzo como sede, y hemos trabajado pues con el gobierno de la ciudad, con el doctor Mancera y con su equipo durante varios meses ya, para que estemos en condiciones el año que entra de recibir a este evento que sin duda nos integra ya una lista importante de países que son sede de este evento y que nos ayudan a consolidar a México como uno de los principales destinos turísticos del mundo y como un país moderno, competitivo, en transformación, innovador, que en esta plataforma encuentra una forma más de proyectarse hacia el mundo. Pues muchas gracias, secretaria Claudia, a reserva, insisto, de platicarlo con más tiempo y más calma, porque sí, es de alto impacto, ocupa pues ya el interés de los medios de comunicación, de la sociedad a través de nosotros, porque sí, regresa el Gran Premio después de 22 años de ausencia y después de 10 años de arduos intentos. Finalmente se concreta. Secretaria, así muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, y a tus órdenes, y a través de Fórmula 1, pues contentos, vamos a generar más turismo, más ingresos, más promoción para México. Ya iremos platicando de todos los eventos. Muchas gracias, secretaria, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, Pepe. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu. 200 millones de dólares invertirá el gobierno mexicano en 5 años, 150 millones de dólares invertirá en la empresa CIE de Alejandro Soberón, encargada del evento, y bueno, todo lo demás es una inversión, todo lo demás será la derrama y el beneficio que se va a llevar. Se calcula, nos ha dicho la secretaria, en cerca de 950 millones de dólares a lo largo de 5 años, la ganancia para el país, en imagen, en rentabilidades, etcétera, y claro, también para el gobierno de la ciudad. Del gobierno de la ciudad no se habla de participación económica, pero sí de participación activa, para mover todo lo necesario y que quede lista la pista con grado 1 en la FIA, en la Federación Internacional de Automovilismo, y se ha autorizado el GP de México para octubre del año que viene. Hagamos una pausa breve. José Cárdenas informa.